Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último vídeo de este gameplay, de esta serie de vídeos sobre el DLC del Elden Ring, Shadow of the Erdtree, donde vamos a hacer una pequeña recapitulación de cosas de lore. Si habéis estado siguiendo, y espero que sí, todos los vídeos, siempre intentaba enterarme de qué estaba pasando, leía todos los comentarios. Y es que para mí el lore es una de las cosas guays de los juegos de From Software, intentar descifrarlo. No con mucho éxito siempre, pero bueno, sí que a veces nos vamos quedando con ideas. Hablaremos también de gente profesional de este tema, de extraer el lore. Os daré tres nombres de gente que me gusta mucho lo que hace. Y hablaremos también un poco, bueno, pues del gameplay, de la dificultad, si ha sido un juego difícil o no. Todo esto en este vídeo que espero que sea cortito. Quería empezar viniendo aquí a la columna de la contención para hablar de lo que es el reino de las sombras. El reino de las sombras, hay dos elementos que nos lo dicen, que me vengan a la cabeza. El primero es esta lápida. El corazón de las tierras intermedias, todas las formas de muerte confluyen aquí solo para ser suprimidas. Es decir, cualquier, entiendo, ser vivo que muere, confluye aquí para terminar siendo suprimido. Hay otro objeto que nos da información parecida. Esto estará en los encantamientos arcanos, debería estar. Uy, wow, ¿qué me pasó? En el aliento de la llama espectral, que podemos conseguir dentro del DLC con la comunión dragontina, haciendo o consiguiendo encantamientos. Y lo que nos dice es: la tierra de las lápidas espirituales acoge a todo tipo de muertos. Incluso acaban aquí los cadáveres de los dragones caídos. Varios de ellos fueron dotados de tal vivacidad que ni siquiera llegaron a morir del todo en la muerte. Es decir, los dragones muertos, los Wyvern muertos, estos dragones de menor clase que los dragones antiguos, también venían aquí, pero bueno, no terminaban de morir del todo, ¿no? Y encontramos esta nueva llama espectral. Hay una duda que tengo sobre esta información, y es si este reino de las sombras ha sido siempre así. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos, este reino estuvo habitado por los cornamentados, que terminaron entrando en guerra con Marika y su descendencia. Antes de esa guerra y de que este reino fuera arrasado, era también donde venían a morir las criaturas antes de ser suprimidas del todo. Pues no lo sé. Tengo ciertas dudas, la verdad. Porque si aquí venían a morir, quiere decir que morían, pero podían tener una nueva vida mientras eran suprimidos. Toda la civilización de los cornamentados, muy importante. Ahí está Belurat, con el edificio, con el palacio encima, que corona, que no sé si se verá desde aquí, que corona en la puerta divina. Eso era una civilización que vivía aquí. ¿Esa civilización vivía aquí desde siempre? ¿O son los cornamentados que morían y llegaban aquí las que la iniciaron? Me parece una pregunta interesante que habrá que resolver. Más cositas. El origen de Marika. Fíjate que cuando llegamos aquí, a esta zona, al interior, llegamos a la aldea. En la aldea nos dicen que esta es la... Bueno, no nos lo dicen explícitamente, pero hay un encantamiento que dejó allí Marika, que da a entender que esta aldea es su origen. Cuando lo vi y lo dije en alto, me pareció muy raro. O sea, no me pareció raro, perdón. Me pareció poca información. Es decir, vale, sí, esta aldea es el origen de Marika, pero ¿qué más nos quiere decir? Pues no me quedaba muy claro, la verdad, y me dejó un poco frío el tema. ¿Qué pasa? Que sí que te explican más. Lo que pasa que, como siempre, hay que hilar fino, y una de las cosas que quizás no he hecho, pero bueno, tampoco porque ojalá haberlo podido hacer, y quizás en el futuro
poder hacerlo en otro juego de From es no ir comentando todo lo que vamos viendo, sino ir repasando toda la información que nos van dando. Y es que esta, que es la aldea del chamán, origen de Marika, donde dejó un encantamiento para curar a todo el mundo, aunque cuando lo dejó ya no había nadie a quien curar. Hay otros puntos del juego donde nos hablan de los chamanes. Y bueno, hablan de los chamanes, aunque parece ser que es un error de traducción. Debería hablar más de las chamanes, estamos hablando de una sociedad matriarcal. Entonces la importancia es con las mujeres. Vale, parece ser que es un error de traducción que venía en la versión inglesa y que se ha trasladado a la versión española, que no se ha hecho directamente de la japonesa. ¿Y cuál es el otro sitio donde nos dan información de las chamanes? Pues una cosa que viene a punto durante el gameplay, si lo recordáis, para poder entrar en esta zona del interior, entramos por esta capilla, que está en la fortaleza sombría, donde hacemos un gesto a una estatua de Marika. Y ese gesto nos lo enseña una estatua cerca de la aldea ósea o aldea de Bonnie. Una estatua que está por aquí haciendo el mismo gesto. Vamos a bajarnos del caballito. El gesto de oh madre. ¿De acuerdo? A lo largo del juego, lo que nos dan a entender, no puedo dar mucho más detalle porque he visto un vídeo por encima, una vez terminado el juego ya estoy viendo vídeos de lore, es que las tarrinas se llenaban con chamanes. Y parece ser que debían estar muy honradas de hacerlo, pero bueno, eran los cornamentados, los que hemos dicho que vivían en este reino, los que las metían en estas tarrinas. Con lo cual empieza a tener sentido el odio de Marika a esta gente, por extensión al crisol, porque ya sabemos que los cuernos son una manifestación del crisol, y les declara la guerra y los aniquila. De hecho, a casi todos los enemigos que vemos están negros, están ya, entiendo, en esa fase de supresión de la vida. No todos, pero sí muchos. Entonces, bueno, ahí está esa pizca más de información, ¿no? De cuál es el origen de Marika y por qué Marika inicia esta guerra. Eso sí que me parece muy interesante y está muy bien explicado, aunque hay que estar atento y tener en mente toda la información que nos van dando. Hay una cosa de la aldea que también quiero resaltar, que es que estas flores dentro de todo el mapa solo se repiten en un sitio, que por cierto no es un lugar muy lejano, es una de las ruinas que encontramos en el mapa. Por cierto, es una de las ruinas, el único sitio donde tuve que mirar una guía para saber cómo se entraba. Si recordáis, para entrar había un golem de fuego tapando la entrada. Y había que tirarle una tarrina hecha con... una tarrina, parece que estoy hablando de helados. Un tarro de... Había que echarle un tarro, uno de estos tarros, los podemos ver rápidamente. Me pasé... Entiendo que puedo seguir haciendo, ¿no? Que no gaste todos los objetos. Aquí están. Usando los rostros de fragua, no me salía. Usando los rostros de fragua, frasco de fragua grande y echándose dentro de... echándoselo dentro del gigante, del golem, se encendía, se levantaba, peleábamos con él y ya podíamos entrar. Esta forma, por cierto, de atacar era también la forma de destruir a los golem que tenían las piernas protegidas. Vale, justo había dos golem en el mapa con las piernas protegidas, pegados a dos alturas desde donde poder lanzarles estos tarros. Vale, bueno, como decía, esta ruina, estas ruinas de Unte, tenemos las ruinas de Unte, tenemos otras ruinas como estas iniciales del juego, las ruinas calcinadas, tenemos por aquí las ruinas del templo, tenemos otras ruinas, ¿no? Las ruinas de Morth, aquí están. Vale, tenemos varias. Estas son las únicas que no tenían enemigos cornamentados dentro. Aunque la arquitectura es similar,
tenemos que suponer entonces bueno, que se construyó todo bajo la misma civilización. Pero curiosamente, y no recuerdo qué objeto tenemos aquí, esto sería importante saberlo, quizás para lo que estoy comentando, pero es el único sitio donde aparecen las mismas flores que la aldea de las chamanes de Marika. Otra cosa increíble que encontramos aquí es este templo, donde podemos conseguir una espada. Si recordáis, se consigue una espada en una de las... Ay, que se me ha ido la palabra. En una de las catacumbas conseguimos una espada en una funda de piedra y cuando llegamos a este templo podemos posarla y recuperar. Y tenemos la opción de elegir si queremos una espada de la sombra o una espada de la luz. Esta espada era de una antigua civilización y a mí esto me recuerda muchísimo, tengo que decirlo, a los encantamientos de alma de Dark Souls. En fin, se parece demasiado. Y encima estamos hablando de espada de la oscuridad o espada de la luz. Si esto no es un guiño a Dark Souls, bueno, a mí me parece evidente. Pero es curioso también porque estas ruinas que no tienen enemigos ornamentados tienen flores. No sé si habrá alguna explicación, ojalá verla algún día. Otra de las cosas, igual que al principio el origen de Marika me parecía como de muy poca información, tiene que ver con entidades externas que conocimos en la base del juego, como son la llama frenética, la putrefacción y la madre informe. Estas tres entidades tienen su presencia en este reino de las sombras. En esta parte de aquí del abismo tenemos a la llama frenética. De hecho encontramos al señor de la llama frenética con una pareja muy interesante. Ya estuvimos hablando en el vídeo correspondiente que no tengo muy claro si la mujer, el hombre, no recuerdo sus nombres ahora mismo, si era la mujer la que contenía un poco que el hombre no se convirtiera en el señor de la llama frenética o que él mismo no tuviera la capacidad. De hecho hay un objeto donde nos dice que el señor, este hombre, Midir creo que se llamaba, no tiene la capacidad de ser el señor de la llama frenética y sin embargo nos terminamos enfrentando a él como tal. Más presencia de otras entidades. La putrefacción. En la iglesia del brote. Aquí fue donde brotó la putrefacción y luego se fue propagando por todo este reino. Ahora hablaremos también un poquito de él. Las ruinas de Rau. Terminaron bajando. Aquí hay un acantilado, si recordáis. Esto es un cañón con un río. El río Escorpión, por cierto. Los escorpiones estos gigantes que vienen de la iglesia del brote, influenciados por la iglesia del brote, la putrefacción va bajando también por aquí. Es decir, la putrefacción llegó a este reino de Rau. ¿Qué es interesante de este reino de Rau? Encontramos, creo que era además aquí justo, antes de atravesar este puente, encontramos a un caballero del crisol, un caballero del crisol fuerte. Creo de hecho que puede ser el primero, o el más antiguo, o el más fuerte. No recuerdo muy bien cómo nos lo dicen. Podemos intentar mirarlo en su casco, que el casco debería ser fácil de encontrar porque es bastante llamativo. Aquí estamos. Casco que usaba Devonia, quien más sirvió a los caballeros del crisol, quien más sirvió, que entiendo que debe ser la primera o el primero. Se dice que Devonia viajó en busca del origen del crisol y partió en la soledad de las tierras del árbol áureo. ¿Qué es interesante también de esto? Si buscó el origen del crisol, tiene sentido que llegara al reino de las sombras, donde había cornamentados, ya hemos dicho, muy influencia total del crisol, pero llegó aquí. Y entonces, llegó aquí porque este era el origen del crisol, o por aquí cerca estaba el origen del crisol, o llegó aquí y nos lo encontramos aquí simplemente en su búsqueda de ese origen del crisol. Yo no he sido capaz de encontrar respuesta. Ojalá alguien sea capaz de hacerlo, porque si no se quedará de nuevo en una pequeña parte de información. Es curioso también aquí, en estas ruinas, las estatuas que encontramos, unos bustos gigantes, de hecho, más que estatuas, bustos gigantes, al que entiendo que se adoran. Parecía siempre una mujer, la misma mujer, puede ser muy interesante la explicación. Y la otra entidad, la madre informe, sobre todo la vemos con los sanguienemigos. La vemos por primera vez aquí en la ciudad de las posibilidades. Les encontramos también a estos sanguienemigos
en las... en unas cuevas que hay aquí en estas antiguas ruinas de Rau. También encontramos a los sanguienemigos que abrazaron a esta deidad de Madre Informe. También les encontramos aquí, en la fisura del ataúd de piedra. Ahí además tienen influencia del sueño de Miquela. Perdón, de Miquela, de Santa Trina. Obviamente Santa Trina, la mitad que se despojó Miquela para seguir con su plan. Vamos a hablar también del plan de Miquela un poquito. Estuvo muy guay llegar hasta Santa Trina y poder hablar con ella. He estado mirando y cuando yo hablé con ella, si recordáis, lo hice transformándome en dragón. Después de completar la misión de Vale, tendremos que hablar también de Vale. Aquí en el gran altar de la comunión dragontina encontramos a una sacerdotisa, una antigua dragón o una dragón antigua transformada en humana, como nos contó que se podía hacer ya en el juego base, y así entablaban amistad con personajes como Godwyn. Y nos daba un objeto que nos permitía transformarnos en dragón. Y fue cuando me transformé en dragón cuando conseguí por fin hablar con Miquela después de tomarnos el frasco que nos da, que hasta ese momento nos había matado. Yo pensé que había sido por eso, pero parece ser que para poder hablar con Miquela, o sea, con Santa Trina, lo que tienes que hacer es beber un montón de veces el frasco. Pues tiene pinta que coincidió, en mi partida coincidió esto. Que después de tomarme el frasco X veces, la X más 1, la definitiva, me transformé en dragón y pensé que había sido por eso. Bueno, pues parece ser que no, pero bueno. Estuvo bien pensar que habíamos descubierto el secreto. Más cositas, Santa Trina la mitad de Miquela. Antes de ir a Miquela, porque puede ser casi lo definitivo. Hemos hablado de los dragones. Ahondamos un poco en la historia de los dragones antiguos. Sabemos que los Weaver eran dragones de clase más baja. Uno de ellos, Vale, se rebeló y atacó a Placidusax, el señor de los dragones. El primer señor de Elden. No ganó, pero bueno, sabemos que le hizo heridas muy duras a Placidusax. Le faltan por lo menos 2 cabezas y tiene bastantes heridas. Vale no terminó mucho mejor y entiendo que murió y llegó aquí. Y bueno, como los dragones no terminan de morir, entiendo que por eso nos lo encontramos. No como un dragón de la llama espectral, pero bueno, aquí está. Ojalá nos den también más información. O sea, que alguien sea capaz de encontrar un poco más de información, si la hay, porque si no simplemente Vale, el dragón que atacó y fue derrotado y llegó aquí y nos enfrentamos a él. De hecho, toda la comunión dragontina, toda esta caza de dragones, al final el objetivo, nos lo dicen, el objetivo final era matar a Vale. Una vez Vale está muerto, la sacerdotisa desaparece. ¿Desaparece o encontramos su cuerpo? Creo que desaparece, sin más. Vale. Hemos estado hablando de entidades externas, vamos a hablar de la voluntad mayor. La voluntad mayor mandó aquí a su hija, la madre de Dedos. La madre de Dedos que daba luz o era madre tanto de los 2 dedos como de los hurgadedos. Dedos de hechicería, dedos de encantamiento. Ya lo hablamos, aquí el dorado, aquí el azul. De hecho en esta parte encontramos manos, hurgadedos. También es verdad que nos encontramos hurgadedos aquí, que bueno, si esta era la parte de los 2 dedos, quizá no tenga mucho sentido, no lo sé. ¿Vale? Y lo que nos viene a decir es que son todos, nos lo dicen explícitamente, son todos hijos de la misma madre, una madre que perdió la comunicación con la voluntad mayor hace mucho tiempo. ¿Quiere decir que sus hijos también perdieron la comunicación con la voluntad mayor? Los 2 dedos. Que en teoría los 2 dedos eran los que se comunicaban con la voluntad mayor y dirigían un poco el cotarro en las tierras intermedias. Pues no lo sé. No estoy muy convencido. Obviamente es posible que sí, que los 2 dedos tampoco fueran capaces de comunicarse con la voluntad mayor. De hecho, cuando quemamos el árbol áureo, se pone rígido
los dos dedos de la mesa redonda, como si fuera un intento por comunicarse. Claro, a lo mejor ahí se dan cuenta que tienen que intentar volver a comunicarse de verdad, porque están pasando cosas que no son capaces de solucionar, necesitan apoyo o información. Vale, bueno, en esta situación nos encontramos al Condimir, en esta catedral, una persona que ya nos avanza que efectivamente el origen tanto de Marika, bueno, de la Orden Dorada como de la hechicería de Raya Lucaria y de la mansión cariana es la misma. Y él intenta convertirse en madre de dedos. De hecho, cuando nos enfrentamos a él nos escupe, bueno, de su pecho, ¿no? De su ropa salen hurgadedos pequeñitos. Hay aquí... Voy a empezar a hablar de NPCs, porque aquí en esa torre de Rabaz nos encontramos a la hermana de Jolan, Caballera de la Noche. Y me da mucha rabia porque la encontramos después de habernos enfrentado a ella. La encontramos, por cierto, como un títere, igual que pasaba en el juego base. ¿Quién la puso ahí? Pues no lo sé. Pero me hubiera gustado verlo. Seguimos hablando de NPCs. Había 7 NPCs que seguían a Miquel antes de que se rompiera su encantamiento. Después de que se rompiera su encantamiento, ojo, también había algunos que le seguía, pero otros no. Me gustaría saber qué pasó con Moore, porque Moore es un personaje de la progenie recolectora. Bueno, que estaba con la progenie recolectora, y la progenie recolectora no dejaban de ser las cucarachitas estas que aparecían tanto en el juego base como aquí, muy ligadas a la putrefacción. El tema es que al perder perdieron a su madre y estaban desorientadas, si no recuerdo mal, era un poco la historia que nos contaban. Yo me encontré una efectivamente un poco abatida, la maté y nos enfrentamos a Moore, y entonces su quest no la llegamos a completar del todo. Es un poco rollo. ¿Por qué es un poco rollo? Porque aquí, en la antesala de la cámara purificadora, nos enfrentamos, hay una batalla entre todos los NPCs, estos 7 NPCs. De nuestra parte estuvieron Siransbach y Zioler, y en el bando contrario, esos son 2, estuvieron la aguja Leda, por supuesto, Freya, la melena roja, Hoja Seca Dan y el cornamentado, en total 4. Aquí hay 3 cadáveres, más Leda que está aquí detrás. Aquí hay 3, más Leda que está detrás son 4, más los 2 que nos acompañaban 6, más Moore que no sé a quién hubiera ayudado, hacen los 7. Tengo dudas de si el cornamentado nos hubiera ayudado de alguna otra forma. Bueno, en general, si en función de las decisiones que hemos tomado nos hubieran ayudado de otra forma, hubieran sido nuestros enemigos. En particular con el cornamentado, al avanzar su quest nos ofrece ayuda para luchar contra Mesmer. Y es verdad que le invocamos, pero solo para ver qué tipo de diálogos tenía, qué ataques hacía, por curiosidad, pero luego terminamos derrotando a Mesmer solos, cuando él no estaba presente en el combate. Y eso provoca que el hombre se disguste. Y no sé si es en ese disgusto cuando se vuelve de alguna forma contra nosotros. No sé muy bien por qué vuelve a las órdenes de Miquela. La verdad, tengo claro lo de Freya, ahora lo hablamos. Pero no tengo muy bien por qué él vuelve a las órdenes de Miquela. No dejan de ser la progenie de Marika. Y es que sabemos que están completamente enfrentados. De hecho, esta máscara que lleva, que por cierto, bueno, la tenemos. La podemos ver por aquí. Aquí están, ¿no? Estas son todas Freya, Casco de la Noche. Vaya, voy a tener que buscarla muy de uno en uno. Aquí está, máscara de oruga. Estas máscaras de oruga, mira, un artefacto ritual de los grandes terratenientes de la aldea Bonnie, que es la aldea ósea que hemos visto hace un rato. Por cierto, ¿habrán traducido Bonnie por Oseo? Es que tiene pinta, ¿no? Bueno, no pasa nada. La aldea Bonnie.
Es esta donde encontramos lo que hemos estado diciendo antes del gesto que nos abre el acceso al interior y donde termina estando la aldea del chamán. Vale, la aldea Bonnie... Aquí. Aldea Ósea. Los grandes terratenientes, que en esta aldea, si no recuerdo mal, había 2 o 3. 2 seguro, quizá 3. Tienen este mismo casco, ¿vale? Entonces, bueno, son ellos los que cortaban la carne de las chamanes, lo hacían una amalgama y la metían dentro de los tarros, ¿vale? Por eso, bueno, Marika les odiaba. Entonces, y odiaban a su progenie. Principalmente, ¿a quien odiaban? A Mesmer. Mesmer, hijo de Marika, 100% seguro. Pero, ¿quién es el padre? De esto estuvimos hablando un poco, claro, porque es pelirrojo. Quiere decir que el padre es Radagon. En ese caso tendría, por un lado, una maldición y por otro lado sería un empirio, por ser hijo de una única entidad, aunque tuviera dos mitades, ¿no? Ya sabemos, Radagon y Marika, su historia. Pero no se confirma, de hecho lo único que se habla de... más allá en el entorno no familiar de Mesmer, más allá de que sea el hijo de Marika, es que tiene una hermana con la mirada del dragón. O del fuego, perdón, la mirada de fuego. ¿De quién puede estar hablando? Se especula, y creo que se da por cierto, en función de mucha información, que Melina, la doncella que nos acompaña en el juego base, es hija de Marika. Y tiene un dragón, la huella de un dragón en un ojo. Entonces, ¿es posible que fuera ella? Es posible. ¿Qué más cosas le pueden relacionar? Los ojos de Mesmer no estaban bien, igual que los de Melina. Y es que dentro de Mesmer hay una serpiente. La serpiente, entiendo que no es el mismo tipo de serpiente que la serpiente blasfema, la devoradora de dioses, de del que al final es otro hijo, en principio vamos a suponer que sí, de Marika, pero en su versión de Radagon. Ay, que se me dio el nombre, que es el pretor... Ay, se me dio el nombre completamente. Pero vamos a mirarlo. Porque tenemos el recuerdo de la serpiente blasfema. Aquí. De Ricard, el pretor Ricard, ¿vale? El hermano de Radán, de Rani, e hijo de Radagon y Melina. Melina no, Renala, ¿vale? Mesmer, bueno, tenía un ojo, tenía una serpiente dentro y es ese ojo, aunque Gracia le da una Marika para taparlo, ese ojo con esa serpiente es lo que no le termina de cuadrar a Marika y termina encerrando aquí a su hijo. Después de que él arrasara este lugar, aún así le termina de alguna forma encerrando en este reino. ¿Qué más cositas podemos hablar? Bueno, podemos hablar ya del gran protagonista del DLC, Miquela, ¿vale? Del que ya se nos hablaba en el juego base, que tiene una maldición, igual que la de, por lo que hemos dicho, de ser hijo de una misma entidad, aunque tuviera dos mitades. Y es que sería siempre un niño. Sabíamos que era muy pequeñito, por imágenes de la intro del juego base, cuando lo rapta Mog. Pero es que a lo mejor era pequeño también en mentalidad y aún así era muy poderoso. Era pequeño en mentalidad quizás porque deseaba cosas como que todo el mundo fuera amor. El tema es que él era capaz de conseguir que la gente se enamorara de él. De hecho, en el combate final contra él hay una forma de perder automáticamente, que es que te hechice 2 veces y estar en un sueño de amor eterno durante, bueno, eterno no, durante 1000 años. Vale, quizás ese sea un razonamiento muy infantil, quizás no es solo que no creciera, es que su pensamiento tampoco iba mucho más allá de las consecuencias, no es simplemente que quería amor de forma abstracta. ¿Qué ocurre? Que esa forma de querer, de que todo el mundo tenga amor, pues lo que terminas haciendo es forzar a la gente, aunque ellos no quieran. Quizás, y bueno, vamos a hablar de su plan. Su plan era convertirse en una divinidad, que yo creo que lo llega a conseguir al entrar en la puerta divina, deshacerse de su cuerpo, de su alter ego, de sus sentimientos, y termina
¿Y qué necesita una divinidad? Necesita un consorte. ¿Y a quién elige como consorte? A Radán, su medio hermano. ¿Por qué Radán? No lo sé. ¿Por qué solo su espíritu no ese cuerpo? No lo sé. Durante el juego nos dicen que necesitamos... que Radán tiene que morir para conseguir su espíritu, que el espíritu llegue a este reino antes de morir del todo. Y también la otra parte corpórea es el cuerpo de Mog, del que todos suponíamos que había raptado a Miquela por iniciativa propia, pero ahora sabemos que no, que era todo parte del plan de Miquela. ¿Por qué el cuerpo de Mog y no el cuerpo y tanto cuerpo y espíritu de Radán? No tengo ni idea, se me escapa completamente. Hay otra cosa que se me escapa un poco, a mitad de pelea del final con Radán aparece Miquela de la Puerta Divina y aparece mitad corpóreo, mitad espíritu, ¿no? Si os acordáis tenía varios brazos, algunos corpóreos, otros más espirituales. ¿Por qué es así? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No sé si después de desprenderse de su cuerpo, que es lo que nos va diciendo en todas las cruces que vamos encontrando, de repente, pues bueno, aparece con cuerpo otra vez. No sé si habrá alguna explicación, la verdad, pero me llama mucho la atención. Y bueno, le derrotamos. Derrotamos al cuerpo de Mog con espíritu de Radán, aunque bueno, el cuerpo poco a poco se va pareciendo al de Radán, aunque todavía tiene los cuernos en las mangas propios de Mog, sigue haciendo ataques de Mofuego, como Mog, pero bueno, ya es casi Radán. Vale, y es que iba a comentar antes que no he terminado de decir, Radán fue la única persona que creo que no sucumbió a su hechizo, la única persona que conozcamos, por lo menos. De hecho, tuvo que ir Malenia a matarle. Una cosa interesantísima que nos dicen en el recuerdo, creo que es en el recuerdo. Bueno, aquí lo único que nos dicen es que Miquel había errado a un señor. Mira, esto es un poco lo que digo, su fuerza y bondad contrastaba con su alma afligida. ¿Ves? Esto es un poco lo que decía antes. Miquel era un niño también los sentimientos. Miquel era un niño cuando conoció a Radán y se quedó prendado de él. Pero luego no evolucionó, no llegó a pensar que podría haber más allá de eso. Era un señor fuerte. Entonces yo creo que el alma esta que nos dicen que es afligida, creo que se refiere a Miquela. Y creo que no... Es que no estaba bien, seguía siendo muy infantil. Tanto de cuerpo como de mente, a pesar de su gran poder. Pues no es aquí donde nos lo dicen, pero vamos a ir a mirarlo, porque tengo ganas. En los trailers, cuando aparece la pelea entre Radán y Malenia, se ve que hay un susurro de ella a él, justo antes de detonar la flor de Aeonia. Y creo que viene aquí. No, no viene aquí, ya sé dónde viene, se me había olvidado. Viene otra vez... Ah, no, pero no lo tengo comprado, viene aquí. En los equipamientos de campeones. Aquí tenemos la melena roja de Radán, la equipación del juego base y luego el casco de Joven León, cuando lo conoció Miquela. Cuando Malenia, la espada de Miquela, dejó que la flor putrefacta floreciese en Aonia, Radán oyó un murmullo en su oído. Miquela te aguarda, oh consorte prometido. Es decir, uno de los grandes misterios de por qué se habían enfrentado Malenia y Miquela, los dos guerreros más poderosos. ¿Cuál era el motivo de su enfrentamiento? Pues parece ser que Malenia, espada de Miquela, también estaba dentro de los planes y al ser de las más poderosas fue intentar matar a Radán. ¿Por qué le tiene que matar? Pues entiendo que porque por voluntad propia no va a ser el consorte, con lo cual no estaba hechizado. Era quizás de los pocos. Eso es la idea que tengo yo en la cabeza, no sé si será lo real o no. Vamos a ir terminando. Vamos a mirar un poco el mapa para no dejarnos nada, pero hay una parte que también me llama mucho la atención, que es esta parte roja de flores rojas, la tumba oculta de Charo. Y lo que me llama la atención es quién es Charo. Decirlo así en castellano es un poco horrible, ¿no? Porque Charo es un nombre muy popular. Bueno, ni siquiera es un nombre, ¿no? Es un
Ay, no recuerdo el nombre que se le da a este tipo de historias, ¿no? Como Pepe, Charo, todas estas cosas. Pero bueno, aquí en el Charo, es verdad que toda esta zona está llena de tumbas, esta zona está llena de aves tumultuarias, pero pero joder, se llama tumba oculta de Charo y sin embargo no termino de saber por qué. Ojalá alguien encuentre algún motivo, porque me llama mucho la atención. Y ahora vamos a recomendar gente que habla de lore y que ojalá dé respuesta a todas estas preguntas que yo tengo y más que ni siquiera me he hecho. Voy a recomendar a tres. El primero es en inglés, es Bati Vidia. Es un señor que hace unos vídeos espectaculares, una edición fantástica, a veces con ilustraciones muy bien hechas, todo contratado. No por eso es menos importante, porque él se tiene que gastar un buen dinero en hacerlo, pero hace unos vídeos espectaculares, tiene una voz muy chula de escuchar. Entonces es bastante guay seguirle. Eso en inglés. En español, las dos personas que sigo son José Garres y Pinopinísimo. Por estos tres nombres que os he dado los podéis buscar en YouTube si estáis interesados en el lore, porque me parecen espectaculares todo el trabajo que hacen. Por supuesto, a veces pasándose de más, pero quién no, cuando estudia lore de From, lo hace. Y de hecho es que a mí me parece hasta guay que se hagan, ¿vale? Mira, mirando esto y antes de seguir, podemos hablar de Godwin. A Godwin encontramos sus manifestaciones aquí en las... Ay, coño. En las catacumbas. Y en esas catacumbas además encontramos a su guardia personal que vino a cuidar o a estar con el cadáver sustituto. Entiendo que aquí está llegando también, ahora con toda la información que tenemos, que aquí llega el cadáver, que cuando aquí en la antes de seguir, en la columna de contención nos dice que cualquier tipo de muerte llega aquí. Hay varios tipos de muerte. Sabemos que la muerte espiritual llega aquí, como la de Radán. La muerte corpórea, como la... Bueno, corpórea, son muertes completas realmente las dos. Tanto Mog como Radán llegan aquí, ¿no? Pero al final Godwin murió en su parte espiritual y no en su cuerpo, ¿no? En la famosa noche. A la vez que Rani murió en su cuerpo, pero no en espíritu. Entonces, esa parte de morir son partes de la muerte, son formas de morir, ¿no? Como nos dice la columna de contención, quizás por eso aquí encontremos las manifestaciones de Godwin y aquí vienen sus caballeros a estar con él, su guardia más cercana. Creo que a cosas del lore estoy mirando por el mapa, no me dejo nada más. Ojalá de todo esto que os he contado nos expliquen mucho más, porque la verdad es que me encanta y ojalá, como he dicho antes, en un futuro juego de From pueda hacer un estudio mejor. Es complicado porque, bueno, para empezar a hacer esta serie de vídeos ha sido complicado porque se han juntado una serie de factores que no sé si se van a volver a dar en futuros juegos de From para que yo pueda jugar, editar y colgar los vídeos. Si además a eso me tengo que dedicar a estudiar para no dejarme cosas y conseguir hilar, pues por ejemplo, lo que se ha hilado, lo que la gente ha sido capaz de hilar con la aldea del chamán, ojalá poder hacerlo, pero lo veo complicado. Pero realmente sí que me gustaría. Cosas ya fuera del lore, ¿no? Pero técnicas del juego o más de jugabilidad. He jugado el juego como siempre, pero sí que he hecho una cosa que creo que me va a cambiar la forma de jugar los juegos de From, que sobre todo en el combate final empezar a variar cosas. Ver que algo no me funcionaba, pues cambiar. Y empezar a usar objetos, cambiar de escudos, cambiar de equipamiento, buscando mejores defensas. Yo creo que es algo realmente que sí que hacía, que hay veces sí que he hecho, pero en momentos dados como que lo dejas de hacer, ¿no? De repente cuando tienes un buen nivel del personaje, pues se encuentra ya cómodo, ya piensas que es la única forma de jugar y no. Si hay dificultades al principio te adaptas y luego estás un buen rato estando cómodo, pues cuando llegas a otro momento de dificultad, pues hay que ver opciones, y pueden ser las invocaciones, usar objetos que dan más resistencia, objetos que dan más ataque, más fuerza en el ataque, cualquier tipo de cosa realmente. Y eso es algo que a veces se me olvida, que cuando llegué aquí se me olvidó completamente que se podía hacer y joder, esto es un RPG. ¿Por qué no vas a poder hacerlo? ¿Qué cojones? Es que está en el juego para que lo uses, para buscar de hecho debilidades y fortalezas en los enemigos y te protejas de ellas y explotes las debilidades, claro.
Eh, el juego en general no me ha parecido difícil. Por supuesto, como en cualquier juego de From, hay momentos de quedarse atrapado. En mi caso fue Veil, donde tuve que recurrir a Igor, el NPC, Egon. Por cierto, por un lado es una espina clavada no haberlo derrotado por mismo, pero por otro lado es un espectáculo ver la... por otro lado es un espectáculo ver la invocación, cómo se comporta durante el combate. Vale, el otro punto complicado fue por supuesto el jefe final, Radán, esposo consorte. Pero bueno, que al final nos apañamos, precisamente por lo que estaba comentando, por ser capaces de parar un momento, ver cuáles eran sus ataques y buscar tanto objetos que nos protejan de esos ataques, como luego además ir mejorando en el combate. En mi caso, jugar con destreza. La destreza y por tanto la esquiva también gasta mucha energía. Pues empezar a ser capaces de decidir en qué momentos nos poníamos el escudo y en qué momentos no para recuperar energía más rápido. En qué momentos había que esquivar, momentos precisos donde había que esquivar y en qué momentos podías andar alrededor del personaje. Creo que eso, la verdad que es una satisfacción muy guay haberlo conseguido también. Por eso hay tanto debate, imagino, con los juegos de From sobre qué es mejor, que haya modelos de dificultades o ese momento de recompensa ante tu mejora, que es inigualable, obviamente, cuando estás jugando un videojuego. Yo, por supuesto, que cada uno juegue como quiera, y si hubiera modos de dificultad, pues bienvenidos sean, basta con no usarlos y jugar en el modo que uno quiera. De la misma forma, si los desarrolladores no lo quieren meter, pues que no lo metan y que el juego no sea para todo el mundo, porque tampoco tiene por qué serlo. Es su decisión. Y creo que esto es lo último que voy a decir. Aquí ante la estatua de Reina Marika, por cierto, empezamos a tener información de por qué quizás tenga una trenza cortada. Quizás no sea un problema de la estatua. Marika sabemos que se cortó una trenza, la usamos precisamente en el combate final porque daba mucha protección contra el sagrado. Uy, va. No era esto lo que quería hacer. Oh madre. Era esto lo que quería hacer. Dicho esto, pues solo me queda despedirme. Os quiero agradecer a todos los que habéis visto la serie, los que habéis llegado hasta el final, o los que hayáis visto solo partes que os hayan llamado la atención. Os quiero dar las gracias por haberlo hecho, espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bien, la verdad, tanto jugando como editando y jugando pensando en que esto era un contenido que tenía que ver la gente. Al ser la primera vez que lo hago, obviamente yo me daba cuenta de cosas que se podían mejorar, pero bueno, tampoco es mi profesión, esto ha sido un hobby. Si en algún momento, como decía antes, hay oportunidad de hacer algo parecido en el futuro, pues espero hacerlo mejor, haber tomado nota de estas cosas que yo pienso que no estaba haciendo tan bien y mejorarlos. Aunque bueno, en general estoy muy satisfecho. Y nada más, lo dicho, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje y quizás nos vemos en otro. Hasta luego.